Buenas tardes a todos. Estamos esperando que se conecte nuestro compañero Manuel Martín, que es el que va a hacer la presentación de esta webinar. De todas formas, mientras él se va conectando, voy a ir presentando a los panelistas que van a participar en el día de hoy con nosotros. En primer lugar, Ignacio Arrobas, gerente de Extremadura y Portugal en TEPRO. En segundo lugar, Lucía Arrue, responsable global de Alianza Estratégica de Eurobank. En tercer lugar, participará Manuel Puebla, de Cecitex. En cuarto lugar, participará Carlos Fernández, gerente de negocio agroalimentario de la Dirección Territorial Sur y Extremadura en Cajamar. Más tarde participaré yo como gerente comercial de la zona sur en Suez Agricultura. Y por último, uno de nuestros clientes, Valeriano Serrano, que participará para dar a conocer su experiencia trabajando con nosotros. Entonces, en primer lugar, mientras esperamos que se conecte nuestro compañero Manuel, vamos a dar paso a Ignacio Arrobas, que participará en nombre de TEPRO. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a Suez por contar con nosotros para hacer esta presentación. Bueno, un poco lo que me tendría que preguntar Manuel era la importancia que tenía la gestión dentro en una finca de almendro y olivar para conseguir maximizar la rentabilidad de esta, ¿no? Y bueno, lo que os cuento es un poco mi respuesta a esta pregunta, ¿no? En mi opinión, la gestión es muy importante, puesto que condiciona la producción. Y la producción es la única vía que maneja el agricultor para garantizar la rentabilidad de una plantación. Una vez que los precios no son siempre suficientes y no tenemos muchas herramientas para incidir sobre ellos, ¿no? Entonces, nuestra labor como gestores agrícolas o como consultores agrícolas comienza en la plantación. Porque una vez que un propietario decide hacer una plantación, ya no hay vuelta atrás y decide hacer una elevada inversión. Sobre todo, como luego iremos viendo, si decide emplear marcos estrechos tanto en olivar como en almendro. Entonces, en la plantación debemos evitar cometer errores que nos van a condicionar todas las expectativas de producción que tengamos y que de cometerlos nos pondrán en entredicho la rentabilidad de la producción o de la plantación. Entonces, en el momento de iniciar una plantación, lo primero que hacemos es un pequeño análisis de los condicionantes externos y de los factores limitantes que pudiéramos tener. En este caso, en la zona en la que nos encontramos, las condiciones tanto de clima como de suelo como de agua en su cantidad y en su calidad suelen ser suficientes, pero hay que hacer en cada finca un análisis un poquito más exhaustivo para además luego elegir y pormenorizar un poquito otros detalles de la plantación, con lo cual haremos analizaremos las condicionantes climatológicos que podamos tener en cuanto a heladas, hora frío, lluvias en recolección, los condicionantes que podamos tener de suelo, veremos las condiciones de suelo que tenemos, de su salinidad, su profundidad, cultivos previos, veremos el agua, tanto en su disponibilidad como en su calidad, y si no hay limitantes, pasamos a pensar en cómo vamos a hacer la plantación. A la hora necesitamos hacer unas gestiones previas antes de diseñar, que es la elección del marco. En la elección del marco ahora, en estos dos cultivos, tenemos una tesitura y varias opciones en las que los dos manejamos plantaciones intensivas y superintensivas. Parece que en el olivar lo tenemos bastante más claro y tendemos a plantaciones superintensivas porque tenemos altas producciones con menores costes y sobre todo con un peso menor de mano de obra, una necesidad menor de mano de obra. Es cierto que con este tipo de plantaciones perdemos cierta diversidad varietal, ¿no? Nos condicionamos a las variedades que efectivamente se adaptan a este sistema. En el almendro tenemos una mayor incertidumbre, puesto que la inversión es mayor, las producciones todavía no están muy claras que los marcos superintensivos superen con creces a las de los intensivos, y de eso creo que nos hablará luego Manuel Puebla con mucho más detalles, ¿no? En este estudio previo elegiremos también las variedades que se tendrán que adaptar al sistema elegido. En el caso de almendro, elegiremos también porta injerto.
Para la elección de variedades tenemos que tener en cuenta un poco las condiciones climatológicas que tengamos, ¿no? En floración, qué floraciones tenemos, en almendro, épocas de recolección, si son más precoces o menos precoces, tolerancia a enfermedades en función de las distintas zonas en las que nos encontremos, variedades más demandadas por el mercado, y luego en todo caso creo que es importante tener superficies razonables de cada variedad que nos permitan hacer un manejo posterior diferenciado en cada una de ellas, ¿eh? También previo al diseño tenemos que orientar la plantación. Tenemos que buscar una orientación que nos permita un mejor aprovechamiento de la parcela, tanto en su superficie como en la optimización de los trabajos posteriores. Tenemos que buscar aquella orientación que nos dé mejores salidas de agua y, en la medida de lo posible y sobre todo a medida que estrechamos marcos, ir buscando una orientación norte-sur que nos permita una mayor luminosidad. Haremos del mismo modo un estudio edafológico que en función del tamaño de la parcela y la heterogeneidad de la misma será más exhaustivo o menos exhaustivo, en el que haremos una serie de catas y analíticas de suelo para ver con qué contamos y si la parcela es de un tamaño suficiente, pues sería razonable hacer un mapeo de suelo que nos permitirá además organizar mejor el riego y colocar las distintas variedades, ¿no? Y en función de este análisis también podremos analizar las posibles enmiendas que fueran necesarias y que sería conveniente aplicar previas a la plantación, como pueden ser enmiendas caliza o aportación de materia orgánica o cualquier otro tipo de fertilización, ¿eh? Pasaríamos después al diseño de riego, que es importantísimo. En principio, si tenemos distintos tipos de suelo, intentaríamos que los contemplara. Para eso tendríamos que tener un mapa de suelos previo, para tenerlo en cuenta en la sectorización, de tal manera que pudiéramos tener unidades de manejo de riego distintas, que tuvieran las mismas características y que en un momento dado reunieran las mismas variedades. Tenemos que tener también un sistema de riego que sea capaz de cubrir las necesidades del cultivo, tanto en necesidades diarias como en necesidades totales a lo largo del ciclo. En almendro intensivo colocamos una doble cinta de riego y en ambos cultivos tendemos cada vez más a poner goteros de menor caudal y a una menor distancia, de tal manera que mojemos la mayor superficie posible, ¿eh? La preparación del suelo también tiene un papel importante en dos niveles. Uno, las labores que nos permitirán preparar el lecho de siembra o el lecho de plantación, para que la planta, una vez depositada en el terreno, encuentre las mejores condiciones posibles. Y luego el realizar previamente las nivelaciones necesarias para que la parcela tenga todas las salidas de agua, los caminos necesarios para el tránsito y las vueltas de maquinaria, y en la mayor parte de los casos tendemos a hacer un caballón que sea el que concentre la mayor parte del desarrollo radicular de la planta, ¿no? Además de ello, y en función de todo lo anterior, pues tendremos que tener claro también qué tutor elegimos, qué protector vamos a utilizar, qué material vamos a utilizar para atado y a partir de ahí si la plantación la vamos a realizar de una manera manual o la vamos a hacer a máquina, ¿no? Con todo esto al final, en fin, la conclusión a la que llegamos después de la experiencia que tenemos y tal es que hacerlo bien no significa mayor gasto, sino que al final suele representar un ahorro, ya que poniendo cuidado en todo esto que hemos expuesto anteriormente, evitaremos problemas posteriores que si tuvieran solución, que no siempre la tienen, sería mucho más costoso y hubiéramos puesto ya un poco la plantación en entredicho, ¿no? Después, una vez realizado todo este proceso, entraríamos en la dirección técnica del cultivo, ¿no? Que ya sería la gestión posterior, ¿no? Que serían temas de planificación, en los que tendríamos o consideraríamos el plan de abonado, el plan de riego, la forma de poda, en función del tipo de plantación que manejemos, control de plagas y enfermedades, malas hierbas, recolección en su momento, y de todas estas actividades solemos gestionar no solo la planificación, sino el control de la adecuada realización de los trabajos.
la mayor parte de los casos compramos los inputs necesarios y nos dedicamos a la comercialización de la producción, y todo ello suele ir con un presupuesto y un control de costes, ¿no? Al final, no solo es importante qué hacer, sino cómo hacerlo y cuándo. Intentamos tener un equipo humano adecuado en cada explotación, que es imprescindible para tener éxito, y al final la suma de pequeños detalles es la que garantiza que todo esto salga bien, ¿no? Eso es todo. Muy interesante tu intervención, Ignacio. Si me permitís, como hemos tenido un inicio de webinar un poco abrupto por un problema técnico, antes de dar paso a Lucía, voy primero a dar la bienvenida a todas las personas que nos pueden estar viendo, especialmente a mis paisanos de Extremadura, a los que saludo desde aquí. Y bueno, simplemente daros la bienvenida a este webinar Soluciones de alta rentabilidad para la agricultura en Extremadura, donde ponemos el foco especialmente en el almendro y el olivar. Sin más, doy paso a Lucía Arrue de Auraván. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer a Suez por la invitación a este magnífico encuentro. Y nada, yo, si me permitís, voy a compartiros una presentación para que podamos verlo. Ahí me comentáis si se puede ver bien ya la presentación. Sí, sí. Sí. Vale. Perfecto. Bueno, pues un poco en el hilo que estaba comentando Ignacio, para todo lo que comenta, pues es necesaria la utilización de la tecnología para que cada vez pues tengamos mayor rentabilidad en nuestras explotaciones. Y de eso es lo que os voy a hablar yo, que es sobre nuestra plataforma que se llama Auravant. Y bueno, para que conozcáis un poco nuestra tecnología, nuestra plataforma está orientada a la agricultura digital y a la agricultura de precisión, y ayuda a la toma de decisiones, que son decisiones que al final repercuten en la rentabilidad del cultivo y son decisiones importantes. Entonces, ¿cómo ayuda a la toma de decisiones? Bueno, pues ayuda mediante la digitalización de información de manera sencilla y ágil. También utiliza la captación de diferentes fuentes de información y el procesamiento de la misma, georreferenciándola, para que después todos estos tipos de información se puedan comparar y analizar dentro de un mismo canal, y que el usuario, el agricultor, el agrónomo no tenga que estar consultando 80 aplicaciones diferentes para 80 cosas diferentes. Entonces, con todo esto en una misma plataforma, lo que nos permite Auravant también es la caracterización ambiental y el manejo de sitio específico. También integramos algoritmos agronómicos para las recomendaciones a diferentes cultivos, que ahora vamos a profundizar un poquito más, y gracias a todos estos elementos se ayuda a la toma de la decisión. Y por último, lo que nos permite Auravant también es extraer esa información práctica y ejecutable para llevar a cabo esa decisión que hemos tomado. Entonces, bueno, una de las fuentes de información más interesantes que gestiona Auravant es la base de datos SIGPAC, que nos permite seleccionar y consultar toda la información de recintos, uso y superficie, y también la intersección con capas de interés, como pueden ser las de zonas vulnerables a nitratos, que luego nos va a ayudar a hacer nuestro plan de abonado o nuestra aplicación de un determinado producto, o las zonas cepa. Entonces, bueno, según ya hemos dibujado o seleccionado nuestros recintos en la plataforma, Auravant nos va a procesar todo el histórico de imágenes satelitales, que es otra tecnología interesante a utilizar, desde el 2015 hasta la fecha actual, ¿vale? Entonces, el usuario va a poder visualizar, consultar toda la información de diferentes índices a lo largo de todas estas fechas.
Y bueno, diferentes índices de vegetación, índices de humedad, índices más orientados a cultivos leñosos como son el olivar y el almendro, y también trabajamos con diferentes resoluciones espaciales, ya que esta resolución que os comento es de 10×10 y para estos cultivos de los que hablamos pues se queda un poquito corta. Las imágenes con las que trabajamos son de 10×10, de 3×3 y de 0,8×0,8. Estas últimas dos que comentamos son resoluciones que ya empiezan a ser importantes para cultivos leñosos, intensivos y superintensivos, porque nos dan cada vez mayor precisión y mayor definición de la información que está ocurriendo en campo. Entonces, bueno, otra información que puede gestionar el usuario dentro de la plataforma, que también los mencionaba Ignacio, son mapas de caracterización del suelo, como pueden ser de conductividad eléctrica, de pH, de textura. También se pueden importar imágenes de dron, que muchas veces, pues, por temas de nubosidad, las imágenes satélite, pues quizás no nos están ofreciendo toda la información que necesitamos. O mapas de la maquinaria generados por maquinaria, ya pueden ser pues de aplicación fitosanitaria o de fertilización. Todos estos mapas los vamos a poder comparar unos contra otros o contra las imágenes satélites que provee la propia plataforma. Estos mapas al final nos ayudan a caracterizar nuestro terreno y nuestro cultivo y nos ayudan a identificar puntos de muestreo donde quizás es necesario ir a campo a pues contrastar o chequear qué es lo que está pasando, ¿no? Pues a lo mejor en una imagen satelital estamos viendo que la evolución tiene una tendencia y de repente vemos una zona que tiene un punto de bajos vigores vegetativos, o en nuestro mapa de conductividad eléctrica vemos que tenemos diferentes tipos de suelos. Bueno, pues todos estos puntos nos van a ayudar a tomar luego los muestreos en campo o algunas mediciones que queramos realizar en campo. Todas estas mediciones son totalmente personalizables y se puede medir pues desde el calibre del fruto hasta el rendimiento el rendimiento graso sobre materia seca para decidir la fecha óptima de recolección, ¿vale? Y toda esta información la vamos a poder ir digitalizando en la plataforma, o como pueden ser las labores que vayamos haciendo en campo. Todos estos, cuando ya tenemos esos datos contrastados en campo, lo que vamos a poder hacer es tomar la decisión de aplicar un determinado fertilizante o aplicar un determinado fitosanitario, o planificar una cosecha variable a nivel geográfica por, a lo mejor, sectores, ¿vale? O por variedades, como comentaba Ignacio también. Entonces, lo que nos permite Auravant también es generar ese mapa de acción, ¿vale? Generando un mapa de prescripción variable para realizar esas acciones. En el caso que hablábamos antes, si tenemos una enfermedad o una plaga y lo hemos identificado por una bajada de vigor, lo que vamos a poder hacer es un mapa de prescripción variable para aplicar dosis diferenciales en cada una de las zonas, optimizando así los recursos. Otra información extraíble de la plataforma y muy interesante y práctica es los informes automáticos. Estos se generan de manera automática y se pueden enviar con toda la información recopilada y digitalizada a nuestro cliente o a nuestro asesor, ¿vale? Y como comentábamos antes, también integramos algoritmos agronómicos, y uno súper interesante es el que está desarrollado por Greenfield Technologies. Este algoritmo lo que nos permite es recoger, o nos ofrece una recomendación de necesidades hídricas semanalmente con un pronóstico, y este pronóstico está totalmente adaptado a los datos de nuestro cultivo. Es una versión 1, pero cada vez se irá mejorando y se entiende que estos algoritmos cada vez van a ser más interesantes, ya aplican incluso ¿cómo se dice? Las estrategias de riego deficitario. Y bueno, para finalizar, comentaros por encima las funcionalidades que se tienen para las empresas agro. No solo es necesario tomar la decisión a nivel individual de una parcela, sino tener el mapeo global. Entonces ofrecemos los espacios corporativos, que se puede incluir el propio logo de la empresa, y incluir en un mismo espacio
colaborativo diferentes usuarios. Cada usuario va a tener su cuenta individual en la que va a trabajar independientemente, pero toda esa información de todos los usuarios va a quedar grabada en un mismo entorno y se va a poder consultar de manera agregada, con lo que nos va a permitir aplicar el Business Intelligence y a la empresa pues tomar mejores decisiones, no solo agronómicas, sino también estratégicas. Y por último, comentaros que la plataforma no es estándar sí, no es una plataforma estándar, sino que es extensible y personalizable. Es decir, cada empresa puede integrar también sus propios algoritmos porque haya trabajado en temas de I+D con un protocolo específico, o puede integrar su ERP o con los procesos internos que la empresa trabaje, por lo que no es una plataforma muy amplia y muy completa, sino que también es personalizable y adaptable a los procesos de la empresa. Así que, como conclusión, simplemente comentaros que la tecnología nos ayuda mucho a tomar decisiones y en el caso de Auravant ayuda a agricultores a tomar mejores decisiones en cuanto al seguimiento de cultivos y la digitalización. Los asesores les ayuda a tomar mejores decisiones de asesoramiento y de aplicación de agricultura de precisión, y por último de las empresas agro, que les ayuda a tomar mejores decisiones estratégicas aplicando el Business Intelligence. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y vuestra atención, y ahí os dejo mi contacto por si pudiese ser de vuestro interés. Muchas gracias, Muchas Lucía. gracias, Lucía. Sí, buenas tardes. Te he incorporado. Me he incorporado, Paco. Bueno, muchas gracias, Lucía. Soy Manuel Martín, director de proyectos de SUE Agricultura, y va a ser la persona responsable de presentar y moderar este webinar. Desafortunadamente, y cosas del directo, justo a las 16:59 minutos, cuando todo iba bien, he tenido problemas de conexión y de ahí que no haya podido dar yo mi bienvenida, y ha sido mi compañero Paco Murillo quien lo haya realizado. Por lo tanto, muchas gracias, Paco, por haberla realizado. Bien, pues ya hemos escuchado dos intervenciones en este webinar, que tiene como objetivo pues poner en valor los cultivos de alto valor, especialmente el almendro y el olivar, para conseguir maximizar la rentabilidad y competitividad y sostenibilidad en la finca de cultivo en la región de Extremadura. Importancia tiene lo que ha presentado Ignacio Roba, gerente de Extremadura y Portugal en TEPRO, donde ha puesto en relieve pues todas las fases, ¿no?, que tiene que tener y que tenemos que tener en cuenta para conseguir optimizar un proyecto, desde pues, de la evaluación de alternativas, el diseño óptimo del proyecto y la ejecución, pasando por la gestión, haciendo hincapié en la gestión, de ahí que TEPRO sea una empresa de referencia en este sentido. Y pues en este sentido pues la tecnología juega un papel fundamental, y en el caso concreto pues de la plataforma de Auravant que ha presentado Lucía Ruiz, responsable global de Alianza Estratégica en Auravant, pues ha presentado todas las ventajas que tiene el uso de esta tecnología y de esta plataforma en todas las fases del proyecto. Ahora bien, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué los cultivos de alto valor en la región de Extremadura? Como todos sabemos, pues en los últimos años, y principalmente en el cultivo del almendro, pues los sistemas de producción han tenido una evolución hacia sistemas más eficientes y más productivos, y por lo tanto más rentables para el agricultor. Y para ello, para explicar mejor que yo estos nuevos sistemas de cultivo que se están imponiendo en la región de Extremadura en el cultivo del almendro, pues contamos con la presencia de Manuel Puebla, jefe de negociado de fruticultura de CICITEP. En este sentido, Manuel, y en relación al almendro, ¿cuáles son los nuevos modelos productivos que se están imponiendo para el cultivo del almendro en la región de Extremadura? Muy bien, Manolo. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Y a SUE Agricultura, por supuesto, por la invitación a este foro. En primer lugar, quisiera destacar el incremento de hectáreas plantadas en la región desde 2012, que ha pasado de tener aproximadamente de 2.500 hectáreas en el año 12 a unas 14.000, como ha reflejado la última encuesta de superficies y rendimientos del Ministerio de Agricultura de agosto del 2020.
y que este incremento de hectáreas se debe a diferentes aspectos que he querido destacar, ¿no? En primer lugar, las favorables condiciones edafoclimáticas que tenemos en la región para producir fruta de hueso y que el almendro no sale de esta consideración. Se dan más de 3.100 horas de luz al año, que hace que los árboles crezcan con rapidez y de forma vigorosa. También durante el invierno se acumulan suficientes horas frío que cubren los requerimientos de horas frío invernal de las variedades, que se encuentran entre 100 y 500 horas frío aproximadamente. A continuación, el clima nos ofrece periodos cálidos necesarios para un posterior crecimiento y desarrollo de las yemas tras el desborre. También cabe destacar los veranos secos y calurosos favorables a la recolección de la almendra al recogerse sin humedad y evitar de esta manera penalizaciones por la industria. Y igualmente Extremadura ofrece suelos fértiles y profundos en vegas de ríos y comarcas de interior. Y por último he querido destacar la buena calidad de las aguas de riego con bajas concentraciones de sales, ¿no? Otro aspecto importante es la disponibilidad de material vegetal. Los programas de mejora genética han obtenido variedades que han demostrado un buen comportamiento agronómico y productivo en nuestras áreas de producción, variedades de floración tardía y extratardía que escapan de heladas primaverales, variedades autofértiles donde las flores son fecundadas incluso en periodos de clima adverso, como en días con fuertes vientos, periodos de lluvias, etcétera. Variedades con buena capacidad productiva. Entre ellas podemos destacar a variedades como Soleta, Antoñeta, Guara, Laurán, Belona. Todas estas variedades de floración a finales de febrero, primeros de marzo, y otras de floración extratardía, como puede ser Penta o Macaco. Estas variedades son las protagonistas de las nuevas plantaciones y en cuanto a porta injerto, caben destacar fundamentalmente en los híbridos melocotонero por almendro como Garnem o GF677, que son los verdaderos protagonistas de las nuevas plantaciones, y en suelos con encharcamiento aparece el Rootback 20 como patrón tolerante al encharcamiento, que es un híbrido de ciruelo por almendro. En plantaciones superintensivas de regadío se utilizan patrones enanizantes como el Rootback 20, que es un híbrido de ciruelos. Y como luego veremos, en superintensivo de secano, que es un nuevo modelo que ya veremos en fase de experimentación, se emplean como portainjertos variedades autorradicadas más resistentes y de mayor rusticidad. En secano se utiliza el franco de almendro, tradicionalmente de la almendra Garrigues y el GF677, ¿no? En tercer lugar, los nuevos modelos de producción de almendra, que es a donde íbamos, muy diferentes a los empleados en el cultivo tradicional. Aquí el que tiene más protagonismo en las nuevas plantaciones es el intensivo de regadío, capaz de conseguir altas producciones de almendra por hectárea. No es extraño conseguir producciones entre 1.500 y 2.500 kilos de almendra grano, incluso producciones superiores. Está basado en desarrollar grandes volúmenes de copa a través de riego abundante, más de 4.000 metros cúbicos por hectárea, una necesaria fertilización del orden de 70, 40, 80 unidades por 1.000 kilos de almendra grano, una aplicación racional de tratamientos fitosanitarios, actuando de forma preventiva contra enfermedades y curativa en el control de plagas. En fin, son plantaciones entre 250 a 450 árboles por hectárea, donde se utilizan las variedades y los portainjertos anteriormente citados, ¿no? Hay que destacar que el cultivo está mecanizado en labores como, además del marqueo y plantación, que se pueden hacer con GPS y tractor, en labores de poda con perfiladora, corte con discos, consiguiendo ramificaciones en variedades poco dadas a hacerlo de forma natural. También en recolección con vibradores de tronco, con o sin paraguas, con mecanismo de descapotado, etc. El segundo modelo a destacar es el superintensivo de regadío, que es un modelo basado en cultivar el almendro en seto a través de un plano de vegetación de 0,80 metros aproximadamente de anchura y 2,5 metros de altura, que son las medidas que nos marca la maquinaria de recolección. Esta cosechadora recolecta la almendra en continuo, cabalgando por encima del seto. En este modelo se emplean patrones enanizantes para conseguir esas medidas y no un exceso de vigor que nos complique la recogida de la almendra. Como decía anteriormente, el portainjerto fundamental en este tipo de plantaciones es el Rootback 20 de la empresa Agromillora. Durante los 2 primeros años de formación del seto, las intervenciones de poda vienen dadas por cortes con perfiladora cada 30 o 40 centímetros sobre las brotaciones emitidas para provocar ramificaciones tanto en altura como en laterales. Es un sistema de producción de almendra que necesita un gran número de árboles por hectárea, estamos hablando en torno a 2.000 árboles, lo que origina el principal inconveniente que tiene este tipo de plantaciones, que es el elevado coste de implantación, ¿no? Como es lógico. La precocidad de entrada en producción al segundo año y las altas producciones por hectárea que se han obtenido en torno a 2.000, 2.500 kilos, hemos visto producciones, pues, y una total mecanización del cultivo,
hacen de este modelo una alternativa más para que pueda ser utilizada por agricultores y empresas agrarias. A continuación, también quiero mencionar un nuevo modelo que se encuentra en fase de experimentación, que son las plantaciones superintensivas en secano, basadas en la utilización de variedades autorradicadas que abaratan los costes de implantación y que se adaptan mejor a condiciones difíciles de suelo y clima. Este modelo vendría a ser alternativa al secano y a cultivos como cereales, vid y olivar en suelos de reconocida fertilidad y profundos, ¿no? Aquí la estructura del seto vendría dada por medidas más recortadas, lógicamente, que en regadío, como es lógico, medidas entre 1,5 metros a 2 metros de altura y una anchura de 0,60. Sobre eso es sobre lo que se quiere trabajar. Y las variedades que se están experimentando son Penta, Bialfaz y Laurán. En cuanto a los marcos de plantación inicialmente previstos, están en torno a 4 metros por 1,5 entre árboles. El sistema, como ocurriera en regadío, está basado en la mecanización total del cultivo. El cuarto modelo podría ser las plantaciones de secano, más cerca del modelo tradicional. Muchas variedades procedentes de los programas de mejora genética desarrollados en los años 80, ¿no? Aquellas variedades que, como Ferrañez, Ferraduel, Cristomorto, luego ya empezaron a introducirse las autofértiles de Guara, Laurán, y patrones el Franco de almendra o el GF677, ¿no? El modelo, la poda suele ser manual para un mayor control del vigor de los árboles, la formación en vaso, y donde el agricultor dedica cada vez más un mayor esfuerzo en labores como abonado y fitosanitarios cuando el precio de la almendra lo permite. Como es lógico, el mantenimiento del suelo se suele hacer con laboreo. Este tipo de suelo arcilloso, el laboreo ayuda a romper grietas para evitar pérdidas de humedad por evaporación en los meses de verano. La recolección se suele hacer manual por vareo y con telones o mecanizada con vibradores de tronco. Y por último nos encontramos con agricultores que han decidido producir almendra de forma ecológica, donde el interés no está tanto ya en la cantidad de almendra obtenida como en la calidad. La almendra ecológica está muy cotizada, alcanzando altos precios en los mercados, ¿no? Normalmente son plantaciones en secano, aunque el cultivo de regadío empieza a mostrar interés. La dificultad está en mantener el control de las plagas y enfermedades sin el concurso de productos de síntesis y hacerlo de forma preventiva utilizando productos como cobre o piretrinas naturales. La fertilización se utilizan aportaciones de materia orgánica a través del estiércol o los biofertilizantes, etc. Y bueno, y para terminar, y como cuarto apartado que da explicación al interés por parte del agricultor en plantar almendros, ha sido pues el alto precio que ha alcanzado la almendra en los últimos años, ¿no? Donde en el 2015 se cotizaba más de 8 euros el kilo de almendra grano. Esto lamentablemente hemos visto que en el último año y la última, el otro día estuve mirando en la lonja de Reus, estaba en torno a 2,75 el kilo de almendra grano. Bien, nada más, muchas gracias por vuestra atención y eso era todo lo que quería decir. Bueno, muchas gracias, Manuel, por tu magnífica intervención. Sí, claro. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no?, la variedad de sistemas de cultivo que disponemos en almendro y la elección de uno u otro sistema de cultivo, tanto en almendro como otro cultivo, pues va a estar determinada pues obviamente por las características particulares de la finca, por las condicionantes del gestor de la misma y por los condicionantes de la región. Por lo tanto, muchas gracias por tu intervención. Y llegado al ecuador de los ponentes, de las intervenciones de los ponentes, y puesto que no he podido comentarlo al principio, permítanme todos los asistentes que comente que al final de la intervención de Carlos Fernández, Francisco Murillo y Valero Serrano, que son los que van a hablar a continuación, habrá un turno de preguntas y comentarios y tanto yo como el resto de ponentes estarán encantados de responder. Una vez dicho esto y habiendo visto pues tanto la gestión de las fincas, lo que tenemos que tener en cuenta para acometer un proyecto, la tecnología, la importancia de la tecnología que tiene en el desarrollo del mismo y la variabilidad del sistema de cultivo que hay en almendro, tenemos que poner de manifiesto un factor fundamental que hay que tener en cuenta, que es cómo se financian estos proyectos, qué tipo de financiación hay, y para ello contamos con la presencia de Carlos Fernández de Cajamar,
que seguro que lo va a explicar de forma clara todo lo que tiene que ver con la financiación de este proyecto. Por lo tanto, Carlos, me gustaría que comentaras cómo Cajamar ve la financiación de los proyectos de cultivo de alto valor, tanto almendro u olivar, donde se centra esta jornada, como otros, como podría ser pistacho y nogal, que también se están desarrollando en la región, y cómo ayudáis en este sentido a los agricultores a financiar sus proyectos. Manuel, muchas gracias y gracias a SOE de Agricultura por contar una vez más con nosotros, ¿no? Es un verdadero placer. Bueno, para Cajamar el sector de los frutos secos, especialmente el almendro, es importante, además de la incorporación de nuevos cultivos que habéis estado comentando, alternativos de alto valor, pistacho, sistema superintensivo de oliva en seto, etcétera, ¿no? Muchas inversiones se están llevando a cabo en todo el territorio nacional y está cogiendo un protagonismo muy importante. Durante estos años estamos viendo que ha crecido de una manera muy significativa y estamos convencidos que todavía hay un gran potencial para seguir creciendo. Y por eso nosotros pues, queremos estar con nuestros agricultores, con nuestra empresa agroalimentaria y ayudarle en todos estos proyectos, como puede ser de otra manera. En Cajamar somos una entidad financiera, pero especialmente orientada a prestar servicios al sector agroalimentario. Más de un tercio de nuestro negocio lo mantenemos en este sector y ocupamos una posición de liderazgo dentro del mapa nacional de la financiación agroalimentaria. Tenemos una clara vocación de estar presentes en todo el territorio nacional y estamos llevando a cabo una política de expansión y de apertura de nuevas oficinas en contra de la tendencia general del sector. Y el principal criterio a la hora de decidir dónde abrir nuevas sucursales es que exista una actividad agroalimentaria dinámica, competitiva y con posibilidades de crecimiento, como son estos sistemas de producción de alta calidad y alto rendimiento. En este contexto, para nosotros Extremadura es una región prioritaria. Ya contamos con 4 oficinas, 3 en Badajoz y 1 en Cáceres, pero tenemos todavía mucho camino que recorrer en los próximos años. ¿Y qué vemos de interés en la región y que estemos convencidos de que debemos tener más presencia en la misma? En primer lugar, la relevancia histórica que ha tenido la producción agroalimentaria en la comunidad, en la economía de Extremadura. Actualmente representa en torno al 17% del PIB y emplea el 21% del total de lo ocupado de la región y genera más del 50% de las exportaciones. Y en segundo lugar, porque creemos que el sector agroalimentario extremeño tiene elevado potencial, como he comentado, de crecimiento y desarrollo basado en 2 aspectos. La modernización de las explotaciones agrarias, especialmente de regadío, y el aumento de la transformación de las materias primas a través de la industria alimentaria. Desde Cajamar siempre hemos pensado que la agricultura más dinámica, más competitiva y que además genera más valor en el territorio es la de regadío. Son explotaciones que requieren de más inversión, que adquieren más tecnología, insumos y que obtienen unos productos de más valor. Y sin ningún lugar a duda, el activo más importante que tiene Extremadura para nosotros es la disponibilidad de agua. España tiene una capacidad de embalse en torno a 56.000 hectómetros cúbicos, de los cuales 14.000 hectómetros cúbicos están en Extremadura, es decir, estamos hablando de la cuarta parte. Ello permite contar con una superficie regada en torno a 225.000 hectáreas, lo que viene a representar casi el 7% del total nacional. Y dada esta gran capacidad de almacenamiento que tiene la región, está prácticamente asegurado el suministro de agua necesaria, incluso después de varios años de precipitaciones limitadas, lo que ofrece garantías para explotaciones que quieren abordar inversiones de modernización. Otro factor interesante es el tamaño de las explotaciones, superiores a la media nacional, lo que permite conseguir economías de escala y en unas condiciones, como han comentado antes, ambientales excelentes, que no ponen en riesgo la viabilidad de los cultivos. En estas condiciones son muchos los proyectos que se están abordando para la realización de nuevas plantaciones. El interés que de nuestro punto de vista tiene esta nueva plantación, nuestras nuevas inversiones que están incorporando nuevas tecnologías, como también se ha comentado a lo largo de hoy, que consiguen mejorar considerablemente los rendimientos frente a las plantaciones más antiguas, existentes más antiguas, y están diversificando la gama de especies, de variedades, explotaciones con sistemas de fertilización automatizados, plantaciones más intensivas, que están incorporando sensores para conocer la demanda de los cultivos, mayores niveles de mecanización en las diversas labores, incorporan sistemas de gestión, el cuaderno de campo, las imágenes por satélite o drones que ha comentado Lucía, etcétera, ¿no? Para nosotros la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías ha sido y siempre será uno de los principales factores para crecer, ¿no? Nosotros desde el año 75 creamos nuestro primer centro experimental, ahora seguimos apostando
para apoyar el desarrollo de las nuevas tecnologías. Estamos interesados en 2 ámbitos que creemos que son también de interés para Extremadura. Por un lado, la mejora y la optimización del manejo del agua. Hemos creado una incubadora de empresas de alta tecnología en la gestión sostenible de los recursos hídricos y una plataforma que ayuda a la digitalización del sector agroalimentario, la plataforma Tierra, que se ha presentado. Estamos convencidos de que cuanto más información tengamos de lo que hacemos en nuestras explotaciones, vamos a ser mucho más eficientes, vamos a consumir menos insumos, vamos a poder mejorar los rendimientos y vamos a estar más alineados con lo que demandan nuestros mercados, ¿no? Dentro de esto, el papel de la cadena agroalimentaria, de la cadena alimentaria es importante. Tenemos que conseguir que se realicen más procesos de transformación y de generación de valor. Se están dando pasos en muchas industrias, en el aceite de oliva, en la bodega, en la industria cárnica y hortofrutícola, pero todavía somos una región que produce muy buenos productos agrarios de mucha calidad, que realiza una primera transformación en la región, pero que luego la elaboración final, donde se genera más valor, está fuera de Extremadura. Mientras que representa el 5,1% de la producción agraria española, nos quedamos el 1,9% de la industria alimentaria nacional. Y para actuar en términos de la cadena es importante que atendamos las necesidades financieras de todos los agentes que intervienen, desde el pequeño agricultor hasta la gran industria. Y sinceramente yo creo que este es el elemento diferenciador que tiene Cajamar frente al resto de entidades financieras. Las cajas rurales muchas veces no tienen la dimensión suficiente a lo mejor para atender las grandes empresas y los grandes bancos no les interesa atender las necesidades financieras de las pequeñas explotaciones. Nosotros creemos que para que el sector alimentario sea competitivo lo tiene que ser para todos los que intervienen en él, tanto los grandes como los pequeños. Y para ello es necesario que tengan la información, la formación y la financiación necesarias para poder incorporar las mejoras tecnológicas disponibles en cada ámbito de actuación. Desde Cajamar entendemos que es importante seguir avanzando en todas aquellas cuestiones que hacen que el cultivo de almendras o de almendros, olivar superintensivo, sea sostenible en el tiempo, más allá de las fluctuaciones de precios que pueden producirse, como ha comentado Manuel antes, en el escenario actual, el I+D de maíz, todo relacionado con el diseño de plantaciones que ha comentado Ignacio, el diseño de las parcelas, colaboraciones con los centros de investigación, la gestión del riego, el material vegetal, personal, etcétera, etcétera. Y para nosotros hay 3 herramientas fundamentales que ponemos a disposición de nuestros agricultores, de nuestros socios, de nuestras empresas. Pues nosotros no nos limitamos a la actividad financiera, también queremos apoyarlo con una gama de herramientas como son las 2 estaciones experimentales con las que contamos en Almería y Valencia, especializadas en tecnología como la gestión sostenible del agua, la eficiencia en el empleo de fertilizantes, control integrado de plagas, todo enmarcado dentro de la estructura de la agrosostenibilidad, bioeconomía, alimentación y salud. La realización de estudios y publicaciones sobre diferentes sectores que componen la agroalimentación española. A través de los mismos los que queremos conocer la situación en la que se encuentran y las expectativas del futuro, de manera que podamos aportar elementos que ayudan a la empresa en la toma de decisiones. Y una intensa labor de transferencia y formación sobre tecnología, gestión de empresas, etc. Dentro de todo este marco y respecto a la financiación de muchas de las inversiones que se están acometiendo ahora mismo, que estamos financiando, hacemos un estudio muy a medida de la necesidad de nuestros clientes, de nuestros agricultores. Tenemos un equipo de técnicos, de ingenieros por detrás que analizan cada una de esas inversiones. Analizamos los rendimientos medios de los últimos años en función de los datos que tenemos incorporados en nuestra base de datos, pero estudiamos la realidad de cada caso concreto según su experiencia, su expectativa, su cultivo, etc. Hacemos visitas in situ de estos ingenieros, agrónomos, técnicos, donde realmente vemos la situación o la inversión que se va a realizar. Por otro lado, tenemos unas aplicaciones nuestras internas, como es el AgroApp, donde hay un histórico de información muy potente en donde nos sirve para la toma de decisiones. Son un informe de innovación agroalimentaria que, junto con la parte de negocio del planteamiento de la operación, lo valora, lo valida riesgos. Es un departamento de análisis de riesgo agroalimentario especializado. Creo que somos de las pocas entidades, la única entidad que tiene un departamento especializado en el sector agroalimentario, ¿no? Y bueno, podríamos estar hablando mucho más, pero creo que el tiempo es limitado, con lo cual eso es todo. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Carlos, por tu ponencia. Creo que queda claro la apuesta de Cajamar por el sector agroalimentario
Y en relación a la financiación, pues como has puesto en valor el sector agrícola, debido al contexto socioeconómico que vivimos provocado por el COVID, pues es un sector refugio y entiendo que, claro, que la financiación para este tipo de proyectos pues más factible que para otros sectores. Por lo tanto, muchas gracias, Carlos. Y una vez visto la financiación y todos los factores que intervienen en el proyecto, si integráramos todos los factores, incluyendo la financiación, en una solución integral, Francisco Murillo, ¿qué ofrecéis desde SUE Agricultura a los clientes para garantizar el éxito de un proyecto integral de cultivo de alto valor, como es el caso del almendro y el olivar? Buenas tardes. Yo, en primer lugar, antes de entrar directamente a contestar esa pregunta, a definir qué es lo que hacemos en SUE Agricultura, quiero resumir un poco una pequeña intervención sobre la situación actual. La situación actual, además bueno, tenemos que entender que el sector agrario es de los pocos sectores que está sobreviviendo a la situación actual de pandemia. Incluso en algún momento se ve un incremento del PIB agrario. Pero digamos que estas son las macrocifras, la macroeconomía. Si bajamos al suelo, a ras de finca, si hacemos ese estudio a ras de finca, vemos dos cosas. Primero, que los costes han subido de una forma brutal en los últimos tiempos, especialmente en el último año, pero los costes vienen subiendo de una forma brutal. En cambio, los precios que percibe el agricultor por su producción agraria, en el mejor de los casos, se ha mantenido. Esto ha dado lugar a que en buena parte de la actividad agraria, en muchos casos se ha producido una rentabilidad que ha ido disminuyendo y que se ha ido manteniendo la actividad en determinadas explotaciones agrarias precisamente por las ayudas directas. Pero ahora tenemos otra amenaza, que es la reforma de la PAC. La reforma de la PAC, que en algunos cultivos va a suponer un recorte de la ayuda directa de entre un 20 y un 60%, dependiendo de múltiples factores, pero si estudiamos cualquier actividad agraria a la que le pueda recortar de la ayuda que viene percibiendo entre un 20 y un 60%, pues eso va a terminar con la pervivencia de muchas explotaciones. Bueno, una vez hecha este dibujo de esta situación, nosotros en SUEZ tratamos de ayudar a los agricultores que están en esta situación para hacer una transformación a cultivos de valor, cultivos de alto valor. Cuando definimos cultivos de alto valor, el cultivo que viene moviendo el tablero en los últimos años, sin duda, es el almendro. Y ya sea para el almendro o para otro cultivo, para nosotros, si hacemos la radiografía de ese cultivo de alto valor, tiene que tener 4 características. Primero, que sea un producto de calidad. Segundo, que sea mecanizable y escalable. En tercer lugar, estamos viendo en el almendro una evolución de precio positiva. Y por último, en cuarto lugar, hay un aumento constante de la demanda. Quiero hablar también un poco de los precios. Si nosotros nos fijamos en California, que produce y controla el 80% de la almendra del mundo, ahí solo hay 7.600 productores y procesadores que son los que producen ese porcentaje de almendra de todo el mundo. Si nosotros nos miramos en ese espejo, debemos sacar una serie de conclusiones. La primera, la concentración de la oferta. Sin duda, el mercado va dirigido a la concentración de la oferta. Eso es así, y así tenemos que sacar consecuencias de eso. Tenemos que tratar de maximizar el valor añadido de cada variedad. O sea, tenemos que encontrar a cada variedad el destino industrial más oportuno y más adecuado. Es la única manera de conseguir, distinguiendo las variedades,
tratar de sacarle al máximo el valor añadido que tiene cada una. La Alma Boa está constantemente está aumentando el mercado a través de promociones, tanto abriendo nuevos mercados como aumentando el mercado en los sitios donde ya se está, a través de nuevos productos o nuevas aplicaciones. Para ello dedican 1 céntimo por kilo de cada uno de los kilos que ellos manejan, con lo cual eso a nosotros nos viene bien porque es un mercado global que se está abriendo constantemente y del que en cierta medida nosotros podemos aprovecharnos. Y por último, el control de costes. Esto es importantísimo porque existe un diferencial entre el coste de producción en Estados Unidos y el coste de producción que tenemos nosotros aquí, dependiendo de múltiples factores, pero ese diferencial puede estar entre 1,5 € y 2 €, dependiendo del año, hay múltiples factores, pero hay un diferencial que nosotros tenemos que aprovechar y todas las tendencias del mercado van a tratar de controlar costes. Entro en qué es lo que hacemos en Suez. Nosotros en Suez hacemos 4 cosas: riego, plantación, tecnología y financiación. En cuanto al riego, nosotros, una vez que tenemos todos los datos de suelo, de clima, del agua, en el agua estudiamos no solo la disponibilidad, sino también la calidad. Estudiamos también la planta. Una vez tenemos todos esos datos, procedemos a hacer un diseño del riego y instalamos ese riego. Con el cliente, en ocasiones podemos asesorar. Digo en ocasiones podemos asesorar porque hay veces que hay veces que el cliente tiene muy claro qué es lo que quiere y no permite asesoramiento ninguno, ¿no? Me refiero a asesorar en cuanto a tanto en variedades como patrones, que es una de las en cuanto a la plantación, es una de las elecciones más importantes, porque no todas las variedades ni todos los patrones valen para todos los sitios y hay que ser consecuente con esa decisión, porque eso es lo que te puede marcar o bien los costes o bien la pervivencia de la propia plantación. En tercer lugar, la tecnología. Es muy importante porque nos va a ayudar y mucho al control de costes. Nosotros, mediante la imagen satelital, vemos la situación del árbol, bajamos más hacia abajo y mediante los sensores que nosotros tenemos instalados, si correlacionamos esos dos valores, tenemos el conocimiento exacto de cómo está la plantación en cada momento. Eso lo ponemos en una aplicación, como ha explicado antes Lucía, eso lo ponemos en una aplicación, lo ponemos en las manos del cliente perfectamente, de una manera fácil y accesible, una aplicación para que desde el móvil pueda interactuar y pueda hacerlo. Y por último, la financiación, que bueno, ya ha comentado bastante y en profundidad Carlos, pero yo simplemente diré que nosotros tenemos una oferta marco, aunque después ya, lógicamente, cada proyecto hay que estudiarlo de una manera concreta, pero tenemos una oferta marco que consiste en hasta 14 años de financiación, hasta 4 años de plazo de carencia, donde solo se pagarían los intereses, y después ya la situación dependerá si se trata de un préstamo personal, si tiene algún componente, dependiendo de las garantías si tiene algo de hipotecario, dependiendo de la situación del cliente, dependiendo de la naturaleza del proyecto y de la zona y bueno, de todos esos conceptos que también manejan en Cajamar, que en este caso es la entidad con la que nosotros colaboramos. Y esto era un poco lo que yo quería comentaros.
Pues perfecto, Paco. Muchísimas gracias por tu explicación y tu magnífica intervención. Bien, pues llegado al final nos queda otra que conocer el testimonio del protagonista en todos estos proyectos, ¿no? Es decir, el agricultor y empresario agrícola, el que decide jugarse su dinero en busca de mejorar sus condiciones de vida y a través de mejorar la rentabilidad de las fincas. Y para conocer el testimonio de primera mano de un agricultor y empresario agrícola, contamos con la presencia de Valero Serrano, que además de ser agricultor es también ganadero y presidente de una importante comunidad de regantes. En este sentido, Valero, ¿cuáles han sido los motivos que te han llevado a realizar un proyecto de cultivo de alto valor, que en tu caso ha sido el acometer un proyecto de almendro intensivo, y por qué has elegido a Suez Agricultura para desarrollar de forma integral este proyecto? Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y el principal motivo es poner en valor la finca que nosotros tenemos, y después de oír a nuestros compañeros de intervención, pues no queda más que dar la razón de que, aparte de que son cultivos de alto valor y de una rentabilidad que hoy día no se tiene con otros cultivos, pues aparte ponen en valor el territorio, la finca que uno posee o las tierras que uno posee, y debido a la progresión y a cómo vienen los acontecimientos con el tema de la PAC, de los pagos directos, de la convergencia hacia la nueva PAC y las medidas agroambientales y los ecoesquemas y toda esta parafernalia que no se aclara no mucho, pues después de un análisis exhaustivo de nuestra explotación, del tipo de tierra, del tipo de suelo, del tipo de agua o la posibilidad de agua que nosotros tenemos en nuestra explotación, pues Suez Agricultura, que no hay otro que darle las gracias por esta cercanía, por su interés sobre la agricultura y ser una empresa puntera, pues nosotros nos decidimos por interés, después de un análisis económico y financiero por parte de Suez y por parte nuestra, de que los cultivos que nosotros realizábamos basados en cereal, alfalfa, hacia la ganadería, pues teníamos que transformar a una optimización del riego, y por ello decidimos hacer una plantación, porque era la alternativa mejor para nuestra explotación, de almendro. Para ello contamos con la ayuda de Suez Agricultura, en la cual pues, nos asesoró, nos dijo las posibilidades que nosotros teníamos, y por ello fue el motivo que cambiamos a hacer una plantación de almendro. Una plantación de almendro intensivo en riego por goteo, porque nosotros en la explotación era riego a manta. Entonces hemos hecho una plantación intensiva de almendro con un portainjertos de GF 677, que era el óptimo para la plantación nuestra, un marco de plantación de 6×4, y con la variedad Laurán, que es autofértil y se adapta muy bien a nuestra zona y a nuestra tipología de terreno. Con la posibilidad de tener una recolección idónea, porque el verano aquí es seco, y entonces nos favorece a la hora de la plantación del almendro. Luego, el tema de por qué Suez. Pues Suez fue por su profesionalización, por ser una empresa puntera en el sector,
y nos hizo una oferta de llaves en mano, perdón, llaves en mano. Sí, bueno, esperemos que pronto recupere la conexión Valero. No sé si la has podido recuperar en el caso de... Sí, lo tenemos ya de vuelta. Solo está en audio, Manuel. Solo está en audio. Valero, ¿puedes activar la cámara? Mientras tanto, bueno, yo os comentaba que agradecer a Valero la confianza depositada en nosotros. Afortunadamente, pues el proyecto ha sido un éxito, como bien ha comentado él, no solo por la propia compañía en sí de Suez Agricultura, sino que el proyecto pues, ha ido de la mano de nuestros compañeros del norte, de Gabriel Sevillano y de Cristina Mayor. Estoy en línea, Manuel. Ahora sí. Nada. Interrupción. Y, bueno, pues como iba diciendo, el principal valor, la tranquilidad y la flexibilidad que ha habido por parte de Suez para la ejecución de este proyecto. Como ha dicho Manuel, pues gracias a Gabriel, que es un poco el impulsor de esta idea por parte nuestra, y gracias a toda la empresa por las facilidades y el seguimiento que han realizado con nosotros para la ejecución de este proyecto. Bueno, gracias a ti por la confianza, Valero, y muy enriquecedor tu testimonio. Una vez pues conocido el testimonio de Valero, pues agradeceros a vosotros 6 vuestras intervenciones y damos paso a las preguntas y comentarios que haya por parte de los asistentes, dándoos voz. Y bueno, y si queréis dirigirlas hacia cualquiera de ellos 6, pues las podéis escribir tanto en preguntas y respuestas como en el chat y yo la canalizaré hacia ellos. Y bueno, me he conectado un poco tarde por los problemas que conocéis de conexión y en el chat me aparecen 2 intervenciones, no sé si hay anteriores, alguna que no me aparezca, si es así, por favor, hacérmela llegar. La primera es de las 17:38, que pregunta Juan Cabanillas Patilla, ¿qué tipo de cubierta entre calles se aconseja tanto en olivar como almendro superintensivo? Sin cubierta, cubierta sembrada o cubierta de mala hierba. No va dirigida hacia nadie, creo que podemos canalizarla hacia Ignacio Ignacio, si te parece bien contestar. Bueno, vamos a ver, yo soy partidario de las cubiertas vegetales. Entiendo que el suelo está mucho más protegido con una cubierta vegetal que sin ella. La situación idílica es una cubierta vegetal sembrada y por lo tanto compensada, enriquecida en especies y tal, pero la verdad es que en ese sentido, tanto por costes como porque los ensayos o pruebas que hemos hecho no han sido lo suficientemente buenos, pues normalmente tenemos las fincas con cubiertas vegetales de malas hierbas. Intentamos, es cierto, que si al principio tenemos unas hierbas muy descompensadas o muy complicadas, como puede ser coniza o malva y tal, redirigirla hacia otras especies, pero tendemos a cubiertas vegetales con las malas hierbas normales de la finca, siendo lo mejor sembradas, sin lugar a dudas. Vale. Creo que ha quedado clara, ¿no? Tu postura y la respuesta, y a título personal comparto totalmente lo que acabas de decir. Hay otra pregunta más, otro comentario de David Vivanco Repiso, que tampoco va dirigida hacia nadie en particular, con lo cual paso a nombrarla, que dice, para el cálculo del riego, en cuanto a la casus C, ¿hay diferencia entre un sistema en seto y un sistema intensivo? Al tener diferentes formas, altura y demás, entiendo que la casus C tiene que ser diferente. Gracias.
pues no va dirigida hacia nadie. Si te parece, Paco Murillo. Yo creo que esa pregunta quizás Manuel la puede responderla con más profundidad, porque Vale. Perfecto, pues Manuel Puebla, Manuel. Bien. Bueno, yo realmente en riego no soy especialista. Nosotros de forma, digamos, esquematizada, los riegos los tenemos estimados en 4.000 metros cúbicos aproximadamente, lo que son plantaciones intensivas, porque ahí entendemos que de lo que se trata es de conseguir árboles de gran volumen de copa, y esto nos lo da pues unas dotaciones altas de agua. Y respecto a las plantaciones en seto, donde los patrones suelen ser híbridos de ciruelo, aquí las expectativas de crecimiento de seto ya no deben de ser tan grandes, puesto como decíamos antes, tienen que estar muy limitados por las medidas que nos impone la máquina de recolección, por lo tanto, yo creo que en condiciones de plantaciones en seto, las dotaciones hídricas deben de ser inferiores a las que estamos manejando en plantaciones intensivas. Así es como yo lo veo. Sí, bueno, yo coincido contigo, Manuel, pues cada sistema de cultivo pues tiene unas necesidades de riego diferentes, y las necesidades de un almendro, por ejemplo, intensivo de 6x5, pues son diferentes a un almendro súper intensivo. Y en el olivar, pues prácticamente lo mismo. Es decir, la K-C, la evapotranspiración de referencia y todo lo relacionado con el cálculo de las necesidades de riego, pues prácticamente pues lo integran ya plataformas que, por ejemplo, la que ha presentado Lucía Arrué de Auraban, pues lo tiene en cuenta. Tiene en cuenta tanto la sensórica que se instala en campo como, por ejemplo, el Ender BI del cultivo. No sé, Lucía, si quieres añadir algo más a esta pregunta. No, de hecho, el algoritmo que trabaja Greenfield Technologies está basado en el volumen de copa, o sea que está súper orientado a lo que estáis comentando. Exacto. Al final se trata pues de tener sistemas de cultivo de alta eficiencia, donde damos un uso óptimo de los recursos. Bien, pues gracias por vuestra contestar a esta pregunta. Hay otra que dice Borja Santos, ¿qué herbicidas de contacto se utilizan en almendro durante los primeros años al no poder usar glifosato? También relacionada con la gestión de una explotación, que creo que no va dirigida hacia nadie, y creo que la persona indicada es Ignacio Roba. Ignacio, en este sentido, ¿puedes aclarar la duda de Borja Santos? Vamos a ver, con los herbicidas hay un... en fin, entre que nos quitan herbicidas, nos ponen, los podemos utilizar y no les sabría decir ninguno en concreto. El glifosato, entiendo que en plantaciones que no sean súper intensivas y que por lo tanto utilicen ropas 20, que quizás tiene un desarrollo mucho más superficial, se puede utilizar con mucho cuidado, ¿no? Como en todos. Otros herbicidas de contacto, los secantes que tradicionalmente hemos estado utilizando, creo que ya no están autorizados. No sé, herbicidas como flazasulfurón, no sé a partir de qué edad se pueden utilizar. En fin, creo que es una duda que cualquier distribuidor de fitosanitarios se la puede resolver perfectamente. Y en todo caso, cualquier herbicida debe ser utilizado con una precaución exhaustiva, ¿no? O sea que no es tanto el herbicida que pueda utilizar, que se lo puede resolver cualquiera, sino cómo lo debe utilizar, oye, con campanas, evitando condiciones de temperatura que puedan hacer daño al árbol. En fin, derivas. Es lo que creo que tiene que tener más precaución. Sí. Yo estoy contigo, Ignacio. Creo que más que el herbicida, es decir, el glifosato, se puede utilizar el primer y el segundo año, pero se debe de, primero, en el diseño de la plantación se debe elegir el tipo de protector más adecuado para que queramos utilizar herbicidas, es decir, que nos proteja del herbicida. Y por otra parte, como bien ha dicho Ignacio, pues no es lo mismo aplicar un herbicida con barra que hacerlo con pistola y campana. Por lo tanto, creo que queda
resuelta la duda y creo que ya no hay más preguntas por parte de los asistentes. No, bueno, pues llegado a este punto, no me queda a mí nada más que añadir, simplemente en nombre de todo el equipo que formamos SOE Agricultura, pues daros las gracias a vosotros 6 por vuestra presencia en este webinar y por vuestras intervenciones. Mi más sincero agradecimiento a las empresas y entidades que han colaborado en la organización de esta jornada, que son TEPRO, Cajamar, Aurabank, Cicité y APAC Extremadura Asaja, y por supuesto agradecer a todas las personas que habéis asistido pues vuestra presencia en el mismo. Espero que haya sido tan interesante como lo ha sido para mí, y cualquier duda o sugerencia sobre lo que hemos tratado en este evento, pues a través de SOE Agricultura lo canalizaremos, tanto si nos compete a nosotros como al resto de ponentes, empresas y entidades que han participado. Por lo tanto, muchísimas gracias de nuevo y muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Un todos. saludo. Adiós. Saludos. Chao, chao.